Estados Noticias, y ahora nos toca hablar de lo que fue estas protestas violentas. Para algunos, otros las quieren negar, lo que sucede, pero es lo que pasó en el Perú, una manifestación con violencia, policías heridos, hasta un incendio provocado, toma de aeropuertos, policías en Lima y en varias regiones. Bueno, estamos conectados con don Pedro Yaranga, experto en temas de seguridad y terrorismo también en el Perú, uno de los que más conoce este tema. Pedro, ¿cuál ha sido tu balance del tema de la protesta ayer? ¿Qué nos podrías decir al respecto? ¿Cómo está? ¿Qué tal? En realidad el Perú atraviesa por una situación sumamente preocupante. Resultado de la protesta, digamos, de ayer en Lima, relativamente una protesta controlada, aunque por partes la policía muy atacada, pero simultáneamente hubo ataques tanto en Cusco como en Arequipa. En ambos casos el objetivo era lugares sensibles para el funcionamiento del Estado, en este caso los aeropuertos, que son los activos críticos. Y los aeropuertos, todos los activos críticos, están resguardados bien por la policía o las Fuerzas Armadas, pero con armas de guerra. A sabiendas eso, es que han atacado simultáneamente en Arequipa y en Cusco. Lamentablemente, en el caso de Arequipa, hubo un fallecido. Hoy día continúan los ataques en Arequipa, en Puno también se incrementó para el día de hoy. Están quemando algunas instituciones públicas también en Puno. Esto parece como si fuera una estrategia o un plan ya diseñado con tiempo. ¿Cómo lo ves tú? De hecho que sí, porque esta cosa no sale de noche a la mañana. No es una protesta que se organiza para un caso específico. Las peticiones son totalmente políticas, nada reivindicativas. No hay ninguna petición en salud, en educación, a sabiendas de que en el interior del país pues hay cantidades de obras que están abandonadas por el tema de la corrupción. Pero como Perú está ya descentralizado desde hace más de 18 años, el presupuesto ya no se concentra tanto en Lima. El presupuesto más se concentra en las regiones y en los gobiernos locales. Es decir, simultáneamente también la corrupción se ha descentralizado a ese nivel. Y la desatención ya no es de Lima, son especialmente de los gobiernos regionales. ¿Y cuál sería la solución a esta crisis o darle para que la gente no siga protestando? Las mesas de diálogo, pero no sé si hay los interlocutores calificados para hacerlo. En cuanto a interlocutores, creo que ninguno de los lados están calificados. Han intentado y no se ha podido. En algunos casos, los gobernadores regionales electos han mediado con muy buenos resultados, pero en otros casos, como el de Cusco, de Arequipa, de Puno, los gobernadores regionales también se han sumado a la protesta. En ese sentido, yo creo que bien haría el gobierno por buscar algún intermediario para posibilitar algún diálogo, no tanto con estas personas que manipulan para protestar, sino con los representantes legales, algunos representantes de organizaciones sociales, pero principalmente los gobernadores regionales y los alcaldes. Yo creo que eso podría calmar. Simultáneamente el gobierno debería hacer todo un esfuerzo para explicar a todo el país, porque la gente siente que históricamente se ha marginado tanto a la Sierra Central como a la Amazonía, porque las mejores obras siempre se han hecho en la parte del norte y no en la parte de la Sierra y en la Amazonía. Pero ojo, con la descentralización, eso ya es directa responsabilidad de los gobiernos regionales y no hay nadie quien explique eso de parte del gobierno. No, igualmente piensan que Lima lo es todo y por ser todo Lima se han olvidado del resto de las regiones, es lo que pasa. El factor así es. terrorista o Sendero Luminoso, Movadez, FENATE, ¿cuánto está metido en este tema? Bastante. Desde el 2009
Después de la detención de Abimael Guzmán, presentado a la prensa con traje a rayas, anuncia y dice que la revolución continuará con nuevas formas de lucha. Esas nuevas formas de lucha se aplican desde el 2010. Eso es una masificación de grupos que trabajen para ellos, ya no con armas, pero sí con nivel político, ideológico. Todo ese trabajo han hecho durante estos años, al mismo tiempo una infiltración masiva en los partidos políticos y en las organizaciones sociales. En el caso de Ayacucho, la presidenta del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho era una ex reo que simultáneamente estaba manipulando para atacar los aeropuertos. Ya está detenida, la policía en sus comunicaciones ha encontrado que hacía coordinaciones también con otras regiones y que había activado una fracción roja, nada menos comandada por la esposa actual de Abimael Guzmán Reynoso, quien también actualmente está presa. Estás hablando de la camarada Cusi, ¿verdad? Que maneja el frente. La camarada Cusi, la que coordinaba directamente con la presa, la esposa de Abimael Guzmán, que es Elena Iparraguirre, y la camarada Miriam. Ok. El día de ayer, hablando con el general Otto Dios, él mencionó también a una camarada Vilma, que era una que estaba asusando también. ¿Quién es ella, sabes? Lo que pasa es que la gente confunde en el Perú. La mayoría de la gente, principalmente de la capital, incluidos algunos políticos, dicen que el terrorismo acabó en el 2000 con el tema de la participación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Por eso solo hablan de 20 años. Pero en realidad el Perú sigue en el tema del terrorismo más de 40 años, desde 1980. Desde el año 99, en una zona del país, en la zona amazónica que se denomina el Brain, Valle de los Ríos Apurimaquene, que es una zona cocalera, ahí está activada toda una organización. Ellos se autodenominan como el militarizado Partido Comunista del Perú, pero en síntesis siguen siendo la parte de la organización Sendero Luminoso, es decir, siguen alzados en armas. Esa organización tiene una vocera, y esa vocera es la camarada Vilma. Ok. ¿Hay una nueva generación de senderistas, diríamos, Pedro? Sin duda alguna. Ellos siempre cantan, o sea, lo mejor que hacen es captar a los jóvenes, pero aquellos jóvenes que tienen problemas con sus familiares, que abunda obviamente, claro, pero más en la parte de la sierra. Los ideologizan y finalmente los lanzan para estas cosas, o sea, para hacer frentes, para estar en las protestas, para atacar a la policía. Los ideólogos nunca participan, siempre están atrás. Ya, hay un tema que es en el Perú, es la inteligencia. El servicio de inteligencia ha tenido muchas jefaturas, ha tenido muchos problemas con Pedro Castillo también, y no está funcionando porque si hubiera inteligencia detectarían quiénes serían los cabecillas, los que están detrás de las protestas. Y no pasa eso. En algunos casos se ha detectado, pero obviamente no es tan buena actualmente el servicio de inteligencia, la DINE acá en el Perú. Pero también hay que considerar que durante casi los 2 años de permanencia del señor Pedro Castillo, todos estos grupos relacionados a la organización Sendero Luminoso, el MRTA, que ya no está funcionando, pero al mismo tiempo también los líderes de las economías ilegales. Siempre en el Perú, en las economías ilegales ocupaba el primer lugar el narcotráfico, pero desde la llegada de Pedro Castillo un poco eso se ha revertido. Una publicación, un libro publicado en diciembre del año pasado, o sea reciente, entre las economías ilegales, que son algo de $6.700.000 al año, está la minería ilegal del oro, en primer lugar. Segundo lugar, prácticamente ha saltado la trata de personas, que también se ha masificado en todo el país. Y en el tercer lugar recién ingresa el narcotráfico, luego viene el contrabando, la tala ilegal y otras economías ilegales. Creo que Terreros también está metido en eso, parece.
Así es, así es. Muy bien, Pedro. ¿Tú le ves alguna solución a esto? Porque las demandas, algunas demandas se puede entender, pero otras no. Por ejemplo, demanda es, adelante de elecciones, renuncie de Dina Boluarte, que no creo que renuncie. El mensaje de ayer fue muy confrontacional de Dina Boluarte y no le veo ningún viso que quiera renunciar la señora. La nueva constitución y la liberación de Pedro Castillo. ¿Qué opina de las demandas? ¿Es posible alguna o no? Son demandas totalmente políticas y que no tienen pues solución inmediata. Es imposible, por ejemplo, liberar a Pedro Castillo porque él ha sido detenido infragante, de acuerdo a la ley peruana, y está siendo procesado. En el tema de la nueva constitución, eso habría que pensarlo, pero tampoco es una cosa inmediata. Las elecciones ya están programadas para el 2014 porque en el camino el Congreso de la República tiene que también hacer algunas reformas. Digamos, reformas porque de lo contrario se va a repetir en lo mismo. Y la renuncia de la señora Dina Boluarte, obviamente habría que apelar a la decisión de ella. Por el momento ella ha decidido no renunciar. Simultáneamente también estas protestas continúan, ya no tanto generalizado, pero sí en lugares muy estratégicos, Cusco, Arequipa, Ica y un poco también en Puno. Coincidentemente en las regiones donde tienen mucho dinero por tema de canon y sobrecanon. El caso de Cusco, el año pasado el gobernador regional no ha llegado ni al 50% en cuanto al canon sobre canon. Arequipa igual estuvo por debajo del 50%, Puno ni que hablar. Pedro Yaranga, muchas gracias por la entrevista, interesante. ¿Se van a agudizar las protestas o se va a parar un poco? Porque creo que se están yendo de Lima con las manos vacías, no han logrado nada estas protestas. En Lima no hubo nada, hoy día también hay protestas, hasta el momento son protestas ya mucho más pacíficas. Probablemente que el caso de algunos que atacaron a la policía con las cámaras de seguridad van a ser procesadas, judicializadas. En el interior del país igualmente todavía continúa, pero yo creo que si esto se alarga un poco más, igualmente la gente llegará a un momento de cansancio, porque nadie puede soportar, así tengan dinero a la mano, pero estar tantas semanas sin trabajar, simplemente ahí diario protestando, yo creo que no creo que resista mucho más. Pasarán algunos días más si es que no se agudiza más y probablemente ahí a lo mejor puedan calmarse. Muy bien.